Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. Este es el segundo episodio de 3 del especial Fentanilo y el futuro de las drogas que produjo DLR sobre la crisis de salud pública que desató este opioide sintético en Estados Unidos, la transformación del mercado internacional de drogas y las consecuencias para países de tránsito, consumo y exportación como Argentina. En esta entrega conversamos con la doctora en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, Ariadna Esteves López. La investigadora mexicana estudió la explosión del fentanilo en la región de los Apalaches, la zona cero de la epidemia de adicción que atraviesa Estados Unidos, las poblaciones más afectadas por el fenómeno y cómo su tráfico ilegal influye en la relación con México. Ariadna, en Argentina, el 2 de febrero del 22, en la provincia de Buenos Aires, se dio una intoxicación masiva de cocaína estirada con carfentanilo que le costó la vida a 24 personas e intoxicó a más de 80. Como te imaginarás, esto generó una gran preocupación en las autoridades nacionales y puso a todos en alerta sobre la aparición de un derivado del fentanilo que no estaba en el radar de la conversación pública. ¿Vos tenés la experiencia de haber estudiado la epidemia de adicción y muerte que está ocurriendo en Estados Unidos con este opioide sintético? Como para arrancar, ¿qué es el fentanilo y cómo fue su introducción en el mercado de drogas legales e ilegales del país del norte? Mira, el fentanilo es un opioide sintético que es 100 veces más fuerte que la morfina, la heroína, y bueno, ha sido usada en Estados Unidos a partir de lo que se conoce como la crisis de los opioides. La crisis de los opioides empezó en la zona conocida como los Apalaches, en Estados Unidos, que es la zona entre rural e industrial, que ya no es industrial porque se desmontó mucho de la industria. Estamos hablando de estados como Kentucky, Ohio, West Virginia, pero también en Detroit, ¿no? Donde hay una gran población negra, que han sido lugares desindustrializados. Entonces hay un gran grado de desempleo, pero también de enfermedades crónicas. Como hubo. Para que los que no estamos como muy ubicados en Argentina de cómo se vivía Estados Unidos, nosotros tenemos como una idea de que son las dos costas, digamos, las Nueva que... York y Los Ángeles. Ah, perfecto. Sería como el centro de Estados Unidos, los Apalaches o por ahí. Los Apalaches es el noreste. Noreste. Está, si ubicas Illinois, está como a la derecha, al norte, Bien. y es una franja que empieza en Tennessee. Tennessee todavía es un poquito más blanco, hay más como cultura del sur, y los Apalaches es una zona que, bueno, de pronto se le conoce como el Trump Country, ¿no? Lleno de clase obrera de Estados Unidos, conocidos también como rednecks. A la parte rural les llaman hillbillies. Un gran desprecio de clase que hay sobre estas zonas. Mucha de la industria mucho tiempo estuvo ahí y entonces hay grandes índices de cáncer Ujú. en esta zona. También como la gente se dedica a trabajos manuales, ¿no? Como tala de madera, la industria, todo esto, hay también un gran índice de padecimientos crónicos, de dolores crónicos. Entonces lo que pasó aquí fue que en los 90 les empezaron a vender un opioide lícito a través de las farmacias, la recetaban los doctores, que se llamaba Oxycontin, ¿no? Y el Oxycontin lo que hacía, según quienes lo empezaron a vender, que ya después se supo que fue a base de sobornos en la FDA, es que no tenía la misma función de un opioide normal porque tenía una cubierta como una grajea que hacía que se fuera liberando poco a poco a través de 12 horas y que esto evitaba que la gente se enganchara, la adicción. Pero pronto se vio que eso no era cierto, ¿no? Entonces había casos de sobredosis donde la gente en la autopsia tenía 30 o 40 pastillas en el estómago, ¿no? Empezó a haber muchas muertes por sobredosis. Ariadna, eso Y, se debe porque, digamos, cuando ingerían este medicamento rápidamente sentían el efecto, digamos, tranquilizador en el sentido desaparecía el dolor. exacto. Ah, bien. Entonces se acostumbran
pero no existe tal cosa como que es deliberación prolongada, o sea, es deliberación igual que cualquier otro opioide, que bueno, tú has de saber que los opioides generalmente se recetan a enfermos terminales, ¿no? En clínica del dolor. Entonces a gente que vive con una dolencia, con un dolor, le empezaron a dar esto y se enganchó de inmediato. Entonces hubo, bueno, ahorita el índice es de 300 muertes diarias. En este tiempo estamos hablando como de 150 muertes diarias por la sobredosis. Y entonces empezó a haber una fuerte oposición sobre quienes comercializaban este fármaco que se llama Purdue Pharma. Y bueno, al final ha sido una bronca legal que no tiene caso indagar aquí, pero fue retirada del mercado ya definitivamente en 2017. Y en ese momento, aunque ya había fentanilo ilícito en las calles de Estados Unidos, no era de un consumo tan amplio. Pero cuando les quitaron el Oxycontin, entonces empezó a haber una demanda por este fármaco ilícito. O Sí, sea que hubo una instalación de esta droga de casi 27 años. O sea, se así es. recomendó para dolores fuertes o para cánceres durante esa cantidad de tiempo. Como desde 1994 por ahí Claro. hasta, sí, hasta 2017 le hicieron algunos cambios, la retiraron. También como que hubo más control del fármaco antes de que la quitaran definitivamente, pero pues ya la gente estaba muy enganchada. Muy bien, y ahí me Entonces, decías recién, en 2017, a partir de ahí sale esta droga del mercado y ¿qué empieza a pasar con esa gente que estaba acostumbrada a consumir oxicodín? ¿Puede ser? Contin. Oxycontin, perdón. Había uno que se llama Oxycodin, pero este en particular se llamaba Oxycontin. Pues la gente estaba muy enganchada, ya no lo podían conseguir, también se vendía ilícitamente en las calles, ¿no? La gente que tenía recetas y podía comprarlas, las vendía en la calle muy caro. Y entonces empezaron a buscar, empezó a hacerse una demanda por el fentanilo ilegal, Ujú. ¿no? Entonces aquí es donde vienen los cárteles mexicanos a llenar esta demanda que no fue creada. Otra sí, ¿no? Se sabe muy bien que la demanda fue creada y bueno, no siempre. Estados Unidos siempre está involucrado en la demanda de droga. Antes de entrar al consumo de fentanilo, digamos, a que se masificara, y ya para después meternos también en la cuestión de los cárteles, pero me interesa saber, ¿van buscando un reemplazo esos mismos consumidores a través de la heroína? Sí, exacto. Empiezan a engancharse con la heroína, pero la heroína no es tan fuerte como el Oxycontin y el fentanilo sí. Entonces empiezan a adquirirlo en las calles. Bueno, lo que hacen los cárteles es cubrir esta demanda, pero también cuando entra la cuarentena por la epidemia del COVID-19, hay un cambio en la cifra. Antes era mayormente hombres y mujeres, pero un poco más hombres blancos de estas zonas, los que tenían índices más altos de sobredosis por fentanilo, pero a partir de la pandemia, yo quiero pensar que se crearon demandas artificialmente, como ocurrió con el crack, como ocurrió con otras drogas, ¿no? Como para racializarlas. Entonces, yo creo que esto fue lo que ocurrió ahí y ahora las cifras apenas de 2020-2021 indican que la muerte por sobredosis entre hombres negros en Estados Unidos, en todo el país, no por zona, se subió arriba de 230%. ¿Cómo es que el fenómeno se empieza a expandir? ¿Se da por alguna cuestión particular o se da, diríamos, casi de forma natural, orgánica, que empieza a expandirse a otros lados? A otras partes de Eh, Estados Unidos, digo, ¿no? yo creo, o sea, conociendo cómo Estados Unidos se comporta cuando empieza a criminalizar ciertas drogas, yo creo que empezó a mudarse naturalmente por cómo se mueve la oferta, Ujú. ¿no? O sea, no era nada más que quisieran estar en los Apalaches, sino fueron a otras zonas donde se sabe que hay consumo fuerte de drogas, como Los Ángeles, ¿no? Detroit, lugares que se sabe que la heroína no era suficiente. Pero yo también creo que para que tenga este alcance nacional que ahora tiene, porque lo que te iba a decir es que ha aumentado muchísimo entre hombres negros, también entre latinos, lo que antes no era una droga que se consumiera entre latinos, y curiosamente dentro de los blancos de los Apalaches,
ha disminuido entre hombres, pero ha aumentado entre mujeres blancas. Entonces, la población que ahora es víctima de la sobredosis del fentanilo es hombres negros, ¿no? De edades entre 15 y 30 años, mujeres y latinos también más o menos de esta edad. Entonces, a mí me parece que se ha ido extendiendo porque también si tú ves la información que frecuentemente surge, es que muchas de las sobredosis en estas poblaciones tienen que ver con que se encuentran combinadas con otras drogas recreativas, ¿no? Sobre todo la cocaína. Entonces, no se sabe, que es la información que hay, si es accidentalmente, que hacen como un cóctel de drogas para meterse recreativamente, o porque hay dolor, también eso es cierto. No se sabe si es accidental, no se sabe si es a propósito que se meten tantas drogas o que ciertas drogas como la cocaína y la heroína vienen ya condimentadas, digamos, con fentanilo. De ser así, yo creo que tiene que ver con estas acciones de Estados Unidos que son de siempre, de crear demandas más amplias para criminalizar y racializar las drogas. Como una visión empresarial que se le impone tanto al sistema normal, digamos, de acumulación y de generación de dinero, pero esta vez en el mercado ilegal de drogas, digamos, funcionaría como una misma lógica. Sí, tiene que ver con reglas del mercado, pero tiene también que ver con un propósito político de Estados Unidos, ¿no? O Ujú. sea, Estados Unidos tiene zonas de injerencia y de dominación, que bueno, sabemos en el continente somos todos nosotros, pero Sí, sí. inmediatamente México, Ujú. y bueno, quien vende el fentanilo, pues son los mexicanos. ¿Qué efecto tiene sobre el consumidor el fentanilo? Porque, digamos, trabajando en este tema y un poco también preparando la entrevista con vos, la verdad que lo que uno puede encontrar en YouTube, por ejemplo, respecto del tema, lo que lo trata, digamos, con mayor seriedad, se ven comunidades que están muy afectadas por el uso. Personas que tienen como síndromes de abstinencia que quedan doblados o que bajo el efecto del fentanilo se encuentran casi como si fuera un zombie la persona. Y también se ve que la gente sigue su vida, los que no son consumidores, con ese panorama delante suyo como si nada. Sí, bueno, como todos los opioides, lo que causa es adormecimiento, ¿no? Y como una especie de anestesia en el cuerpo para no sentir el dolor físico, pero yo creo que también se usa para usarlo de anestesia del mundo, ¿no? Porque son entre poblaciones muy empobrecidas, ¿no? De pobreza estructural de siglos, ¿no? Ahora los negros también. Uno tiene esta idea de que todos los blancos gringos son más o menos clase media, pero toda esta zona es una zona de gente bien pobre, ¿no? O sea, en esas zonas, por ejemplo, mucha gente no tiene dientes, ¿no? Porque entre que se lo acaban con las drogas, no tienen para pagar servicios médicos, etcétera. Entonces yo creo que viven unas vidas muy sórdidas y estas drogas lo que hacen es pues una Matrix, ¿no? O sea, si viste la película, es un poco esta idea. Efectivamente andan así en modo zombie. No es la primera vez. O sea, en Estados Unidos la heroína y el crack ha tenido también este escenario, nada más que ahora está muy extendido, ¿no? Y yo creo que lo que más sorprende es que sea originalmente en una población blanca, sobre todo para quienes estamos de afuera y decimos gringos pobres, a estas magnitudes, pero sí, así es. Y en eso que estás recién nombrando, digamos, de la pobreza, ¿qué rol juega el hecho de que Estados Unidos no tenga tal vez un sistema de salud público o una red de contención que permita tratar este tema como de salud pública? Digamos, el norteamericano tiende mucho al punitivismo sobre estas cuestiones. ¿Coincidís con eso? Sí, totalmente. Y además el problema que hay en Estados Unidos es que es una cultura muy legalizada, como dices, que tienden al punitivismo, pero también el- las reglas, las leyes que existen para regular la salud es que todo se rige por leyes del mercado y que, bueno,
es como cualquier otro mercado que si hay una gran demanda, pues se encarece, ¿no? Y así se ve. Entonces, quienes fabrican los fármacos, las farmacias lo ven como un negocio, ¿no? Los seguros médicos y todo esto. Hay mucha gente, sobre todo los estadounidenses más pobres, que no tienen, no sé cómo ocurre en Argentina, pero en México ocurre un poco también que a veces la seguridad social del Estado está vinculada a un empleo formal. Y en Estados Unidos también es así, pero aún este empleo formal eh, cierta seguridad, a veces son privados, Ujú. muy pocos son del Estado, y hay solamente dos esquemas, ¿no? El Medicaid y no me acuerdo cómo se llama el otro, pero son para poblaciones muy, muy pobres, y también hay este estigma, ¿no? De que vives del Estado, y mucha gente no va. Entonces, quienes viven del Estado son la comunidad afroamericana, ¿no? O los latinos, etcétera, y no se quieren ver vinculados con eso. Y los medicamentos son muy caros. Estaba yo leyendo un libro de una analista que se llama Elena Villar, que dice que, por ejemplo, los antibióticos son tan caros que la gente mejor va y compra antibióticos para peces, Ujú. ¿no? Que son sin receta, etcétera, y con eso alivian el dolor, pero lo que está pasando es que no tienen ciertas precauciones que tienen los antibióticos de consumo humano para, pues para evitar que te destruyan todo adentro, ¿no? Entonces lo que se está previendo es que va a haber una crisis en la que la gente ya no se puede tratar infecciones porque han destruido todo su sistema a través de consumir antibióticos que no son para consumo humano. Vos sabés, Ariadna, que escuchándote pensaba, ¿no? Y me da la sensación que por lo que vos contás y el tipo de población que es como que este consumo de drogas tan duras, esto que vos contabas que te evade, es como la forma que tienen ellos de acceder a una forma de salud, digamos, evitar el dolor. Exactamente. Mm. Eso es lo que están haciendo y como ya no hay una disponibilidad en el mercado, pues buscan los mercados ilícitos, Ujú, que tampoco es la primera vez que pasa en Estados Unidos, ujú, ¿no? O sea, pasó con el tabaco, pasó con el alcohol, ha pasado con la cocaína, pasó con la marihuana, que cada vez está más legal, quién sabe si del todo, pero más accesible en ese sentido. Entonces, sí, lo que tiene la gente muy, muy pobre es eso, los mercados ilegales, ¿no? Los de no consumo humano y bueno, el ataque que hace Estados Unidos siempre, lo que ha hecho desde los 50 para abordar la pobreza, es un enfoque punitivista, ujú. ¿no? Ir a castigar al delincuente para que los pobres no delincan, o ir a criminalizar drogas para que no se consuman, en vez de verlo, como dices, como un problema de salud Ujú. pública. Ya entrando más en la cuestión geopolítica, da la sensación para el afuera que Estados Unidos se muestra realmente muy preocupado por el avance del fentanilo, no solamente dentro de sus fronteras, sino también lo que pasa con México en particular, pero también lo nombra en algunas ocasiones a China. De hecho, hay congresistas norteamericanos que han dicho abiertamente que el ejército norteamericano debería entrar en territorio mexicano para combatir a los cárteles, más allá de si tiene el visto bueno del Estado mexicano o no. ¿Qué busca Estados Unidos cuando pone el foco en países como en el que vos vivís, México o China? Bueno, lo que quiere Estados Unidos, y lo ha hecho, si te das cuenta, como a partir del último año, ¿no? Antes el fentanilo era un problema del que oíamos de los pobres, gringos blancos en los Apalaches, y nadie se ocupaba más de eso, pero en últimas fechas, bueno, incluso hay varias series en Netflix, en otras plataformas de streaming, en las que se muestra documentales, series, un montón de cosas sobre este problema, ¿no? Y se quiere culpar a ciertas personas específicas, ¿no? Los cárteles mexicanos y Purdue Pharma, y ya. O sea, no es que el problema sea estructural de cómo funciona la industria farmacéutica en Estados Unidos, ni su sistema de salud, nada. O sea, quieren hacer esto. Entonces, yo lo que creo es que Estados Unidos ha creado a través de estos productos culturales una histeria mundial en el que, ay, vamos a cuidarnos del fentanilo porque ya viene, ¿no? Y esto va unido en que, como el caso que me narrabas al inicio, el que ocurrió en febrero,
en que hubo una intoxicación colectiva. Yo lo que creo es que están metiendo, no sé si Estados Unidos solo o a través de colaboración con los cárteles, pero están contaminando a propósito ciertas drogas, como para hacer hincapié en esta histeria de no nada más es entre gringos pobres, o sea, es también un problema que atañe al mundo, ¿no? Y atañe a lugares como Argentina o Chile, con los que ya hemos tenido muchos problemas con los precursores, ¿no? De efedrina y etcétera. Entonces ahora es como un buen momento como para hacer eso. Entonces yo creo que es una campaña muy fuerte que trae ahorita Estados Unidos para crear una histeria global sobre el fentanilo al tiempo en que se están contaminando otras drogas de uso común y creando una demanda falsa, como hizo en los 80s con el crack, ¿no? O sea, como para crear ciertos sectores que consumen eso y poder intervenir. Entonces, hay dos niveles de intervención de Estados Unidos con esta estrategia que está haciendo. Una es poder intervenir dentro de su territorio, de las comunidades latinas y los negros, mantenerlos dominados otra vez a través de criminalizar y racializar el consumo y el comercio del fentanilo, que ya no nada más es de blancos, y pronto vamos a escuchar que ya los blancos no tienen nada que ver, ¿no? Porque va a ser un problema otra vez de negros y de latinos. Eso es por un lado. El otro nivel, que es el geopolítico de la zona de influencia de Estados Unidos, es que le interesa culpar a México, ¿no? O sea, ya acusó directamente, ya extraditó al hijo del Chapo Guzmán acusado de tráfico de fentanilo, porque de esa forma se logra que ya nadie hable ni de Purdue Pharma, ni de las carencias y los problemas que hay con su sistema de salud y su sistema farmacéutico. Y al mismo tiempo, como México es una zona donde están entrando migrantes de todos lados, o sea, ya hay un cierre de fronteras casi total a través del asilo y la migración regular en todo el mundo. El único lugar que la gente piensa que queda es Estados Unidos y cada vez ves más abajo las fronteras extraterritorializadas de México en este sentido para los migrantes. Primero fue México, ahora es Centroamérica, también ya está interviniendo Colombia con esto, y bueno, pronto la frontera de Estados Unidos estará en la Patagonia, qué sé yo, pero eso es lo que está buscando hacer, ¿no? Tener un control a través de la intervención militar, financiera, hacer lo que hacía en los 90, esto de la certificación, y así como manipular políticamente, ¿no? Crear un nuevo enemigo, o sea, el macartismo es, digamos, la política medular de cómo se comporta Estados Unidos al interior y al exterior, y lo que está creando es un nuevo enemigo, el fentanilo, ¿no? Ya te digo, a través de estos productos culturales, y yo creo que a través de contaminar estas otras drogas, y que pensemos que realmente es un problema de todo el mundo. Todos tenemos un problema con el fentanilo. México y Estados Unidos tienen una relación muy estrecha por una cuestión casi obvia que es la frontera, pero también tiene relaciones comerciales históricas, bueno, guerras en el medio. Hay una relación y una concatenación entre los dos estados bastante largo a través de la historia de ambos. ¿Cómo está pegando esta nueva cara de la guerra contra las drogas en territorio mexicano? No solamente, digamos, a cómo se mueven los cárteles con esto, sino qué les está produciendo a ustedes como sociedad. Sí influye, ¿no? Porque justifica la militarización de la vida pública en otro sector más, ¿no? A diferencia del PRI, del PAN y de otros gobiernos abiertamente autoritarios, ¿no? Que habían militarizado solo algunas zonas de la lucha contra las drogas, Andrés Manuel López Obrador ha militarizado todo menos eso, ¿no? Menos la lucha contra las drogas. Entonces, pues de pronto se le ve saludando a la familia de Chapo Guzmán, se le avienta el ejército a los migrantes, a todo el mundo menos esto. Pero desde que empezaron los chantajes de Estados Unidos sobre el fentanilo, entonces sí vemos que hay decomisos, que hay destrucción de laboratorios, que hay más fuerzas armadas en otros lados. Entonces, pues la consecuencia inmediata es todavía más militarización del país. Y bueno, seguramente sabes Ujú. el nivel de desaparición forzada y asesinatos que hay
en este país en el que frecuentemente está involucrado el ejército. Ya por último, y como para ir cerrando, ¿por qué crees que todavía no se extendió con la misma brutalidad que tiene en Estados Unidos el uso de este tipo de drogas a, en este caso, el Cono Sur? Yo creo que el negocio de los cárteles está en otros nichos en el Cono Sur de momento, lo que no implica que esto no vaya a llegar allá. Y sobre todo va a tener que ver con qué tan virulento es el ataque de Estados Unidos, porque si empieza a haber un montón de decomisos aquí en México, a lo mejor mudan los laboratorios más al sur, ¿no? No sé si hasta el Cono Sur, pero estos movimientos se van a ir viendo. Y pues no sé cómo sea ahorita, pero sí hace algún tiempo como que había en el Cono Sur unas leyes no tan punitivas sobre los precursores, ¿no? Que son más fáciles de adquirir, etcétera. Entonces, pues eso también es importante. Y pues la creación de mercados de drogas tienen que ver también con estilos de vida, etcétera, ¿no? En México se está consumiendo fentanilo a lo largo de la frontera, Claro. pero a lo largo de la frontera están todos los migrantes que no han logrado pasar, está una gran población flotante, nada, que de pronto les obligan a vender drogas y también los obligan a hacerse usuarios, Claro, ¿no? porque O me sea, van imagino que es una buena forma también de frenar la migración, el hecho de sí, volverte consumidor de una droga que te hace tan esclavo. exactamente, Ujú. ¿no? Y que eventualmente te mueras, Claro. ¿no? Sí, sí, que aparte En tiene eso, ¿no? Que la gente se muere lamentablemente como casi drogas. con ninguna otra droga, qué sé yo, tal vez la heroína, pero digamos, si vos sos un consumidor de cocaína, realmente tenés que consumir mucho y de forma como muy contundente y cotidiana para que te dé una sobredosis por eso. Exacto. Ujú, Este, sí, o sea, es una forma de mantener controlados, hacerlos primero población de calle ujú. y después, o sea, hacer que se metan en el tráfico, en el consumo y eventualmente deshacerse de esas poblaciones. Y ha sucedido antes, o sea, no es una teoría del complot, ¿no? O Ujú, sea, uno analizando cómo es la historia del control de drogas, criminalización y racialización del control de drogas de Estados Unidos, así es, ujú. ¿no? O sea, ha pasado otras veces y está pasando ahorita. Ariadna Esteves, muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. En la tercera entrega vamos a conversar con el periodista Nathan Jacquard, editor para América Latina del proyecto contra el crimen organizado y la corrupción OCCRP. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.